Venezuela voto 2015. ¿Cuál es el efecto económico de los posibles escenarios políticos que podrían darse en el país con las elecciones del 6 de diciembre? Esto es lo que sucedió. Recientemente en Venezuela se efectuó un foro auspiciado por Ecoanalítica, que es una firma de análisis económico muy importante del país. Y se invitaron varios analistas. La información que voy a citar la publicó este medio de comunicación muy importante en Venezuela que se llama Pro Da Vinci. Es interesante porque se discutieron varias cosas de posibles escenarios políticos y cuáles serían los efectos económicos. Y un caso interesante es el que trajo Ecoanalítica, que trajo 4 posibles escenarios políticos. Yo los voy a concentrar en 3. Y de esos 3, ellos estiman posibles efectos económicos y cogen 2 variables principales. Una es la inflación y otro es el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son esos 3 escenarios? Uno es que se mantenga el status quo. En otras palabras, el presidente Maduro sigue en el poder, sigue manteniendo su línea de pensamiento, el poder legislativo se queda como está y todo sigue normal, o sea, se queda como está. El otro es una transición, sea porque el presidente Maduro decide hacer unos cambios económicos más pragmáticos o porque la oposición gana poder a nivel legislativo, porque recordemos, para los que están fuera de Venezuela, hay una elección importante el 6 de diciembre, donde se va a elegir el poder legislativo del país. Y el otro escenario es una implosión interna dentro del chavismo. Con estos 3 escenarios, Ecoanalítica dice, si sucede la implosión, que es lo que ellos ven más probable, el efecto económico sería devastador. Habría una inflación en el 2016 de casi el 830%. La contracción económica pasaría el 12%. Sin embargo, en los escenarios de transición y de status quo, el efecto sería menor, pero sigue siendo negativo. El panorama es pesimista, lo ve Ecoanalítica. Incluso otros analistas que estuvieron en el foro lo ven pesimista. La pregunta es, ¿cómo lo va a ver nuestro invitado? Primero, quiero que tú te unas a este debate. Quiero que seas parte de esta discusión. ¿Cómo? A través de mi cuenta de Twitter, @SabirSerbiá. Quiero que uses el hashtag CNN Dinero Venezuela. También quiero que te involucres en facebook.com/CNN Dinero. Al final del show vamos a dar a conocer tus comentarios. Repito, hashtag CNN Dinero Venezuela. Ok, con esto en mente, vamos con el economista Orlando Ochoa en Caracas. Orlando, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. 3 escenarios. Uno es que se mantiene el status quo. Segundo, hay una transición, vamos a decir, organizada, sea porque la oposición gana el poder legislativo, sea porque el presidente Maduro decide ser más pragmático en sus políticas económicas. Y la tercera es que hay una implosión dentro del chavismo. Para ti, ¿cuál es el escenario más probable político y cuál sería el efecto económico que tú ves en el 2016? Bueno, yo creo que tenemos 2 escenarios con distinto grado de probabilidad. Uno, Nicolás Maduro mantiene el curso actual, a pesar de que el resultado parlamentario pueda ser adverso o cercano entre los dos, pero todo indica que sería adverso, pero igual el presidente puede mantener el curso. ¿Qué problema hay? El ritmo de inflación que tenemos está entre 10 y 12% mensual. Si fuese 10% mensual, la inflación se duplica cada 7 meses. Si tiende hacia 12, que ya de hecho se observa, la inflación se duplica cada 6 meses. A octubre tenemos 200% de inflación, 198,4, sin tomar en cuenta los mercados negros ni la escasez. Con 200% de inflación a octubre, eso quiere decir que para febrero, marzo, estaríamos duplicando a 400%. Y el 400% con un déficit fiscal gigante, financiamiento monetario, una escasez de divisas aguda porque no hay un plan de estabilización. No se trata de pequeños ajustes, se trata de dar una verdadera vuelta y organizar una economía de mercado. Esa inflación seguiría acelerando, de manera que el escenario inercial con Maduro al frente se convierte en una implosión. Y hay un número electoral importante, aparte de las elecciones parlamentarias. En abril se cumple la mitad del periodo y se puede llamar a un referéndum revocatorio del presidente de la República que probablemente tome 4 o 5 meses organizarlo. Un referéndum revocatorio, en estos momentos las encuestas creíbles que preguntan
Nicolás Maduro recibe 70% de rechazo para continuar y 17% de apoyo. En 6 meses de esta dinámica de precios, con una caída aguda de la economía, no hay duda de que ese escenario llevaría a buscar el revocatorio y el país continuaría en un ambiente electoral, y un ambiente electoral postergaría las medidas económicas y una inflación que pase a 400 y a más, con sueldos y salarios rezagados, un país mal abastecido, es realmente una situación Orlando, al final extrema. no le convendría al país, no le convendría al país, porque incluso haya una implosión. Por supuesto que no. Hay una implosión dentro del chavismo. Según analítica, estaría estimando que la inflación llegaría a más del 800%. Oye, al final no le conviene al país, porque aunque se vaya en un proceso revocatorio, estamos adelantándonos, pero primero hay que ir a las elecciones de diciembre 6. Pero digamos que llevemos la discusión mucho más adelante, Orlando. Estás hablando que sigue el país en una inercia política que sigue teniendo un efecto negativo en la economía, por tanto afectando a los venezolanos. O sea el escenario de status quo, sea el escenario de transición, o sea de una implosión dentro del chavismo, sigue siendo negativo para los venezolanos. Así es. El otro escenario es si se llega a un entendimiento político para evitar el referéndum revocatorio, donde Maduro renuncia y facilita que haya un acuerdo nacional, un gobierno de unidad nacional, con una figura que sea aceptable para ambos bandos y que tenga a su vez no solamente la capacidad de lidiar con una situación política de por sí complicada, porque en el chavismo hay radicales y hay gente moderada que quiere continuar haciendo política, pero sino que además hay que lidiar con un verdadero plan de emergencia económica y petrolero que no se puede llevar a cabo con los cuadros del chavismo. Hoy está comenzando, hoy sale en Gaceta Oficial la ley de precios justos, un sistema de represión de precios, probablemente por las elecciones, pero que no está resolviendo ningún problema. El chavismo, sobre todo el radical, ha sido extremadamente limitado para enfrentar el problema económico. Una transición puede ir bien o puede ir mal o puede ser totalmente política, pero con poco contenido económico. Xavier, no hay duda que el 2016 es una encrucijada para Venezuela y la dinámica de precios y de caída económica no es detenible con simples medidas. Yo el escenario de que Nicolás Maduro pueda hacer algún viraje lo veo muy difícil. No se trata de unas pequeñas medidas, se trata de estabilizar la economía en un proceso de hiperinflación y de ordenar las cuentas externas para poder sostener el mercado cambiario y de detener la caída. Un gobernante que ha sido fiel al proyecto de izquierda radical de Hugo Chávez, que quería una transición al socialismo, no puede hacer, vamos a decirlo en una comparación internacional, Nicolás Maduro no puede comportarse como Gorbachev cuando ha sido el Brezhnev de la economía venezolana. Y el venezolano que piense que las elecciones del diciembre 6, sea como vengan, va a solucionar los problemas económicos, yo pienso que está con los pajaritos azules en las nubes, porque el problema económico que está enfrentando Venezuela es serio y va a llevar tiempo solucionarlo. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Ochoa? Pero de aquí a las elecciones, inicio, Xavier, puede ser el inicio. Puede ser el inicio, pero no va a resolverse de la noche a la mañana. Al cambiar el balance político, por supuesto que no. Al cambiar el balance político, los primeros 3 meses del año deberían obligar a buscar una solución política y a que el país no vaya a un revocatorio que no tiene ningún chance de ganar Nicolás Maduro. Porque el desastre económico y social de Venezuela no tiene precedentes en 110 años, desde el principio del siglo XX. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer en este programa, Lo sensato sería negociar. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer en este programa de aquí a diciembre 6? Vamos no tan solo a analizar estos posibles escenarios, vamos a seguir trayendo invitados que vean estos escenarios, cuál es el escenario político más viable que ven, cuál va a ser el efecto económico, sino además, no importa el escenario que se dé, sea el status quo, la transición o sea una implosión dentro del chavismo, cuáles deben ser las soluciones económicas imperantes, necesarias, urgentes e importantes que necesita implementarse en Venezuela, sea quien esté en el poder. Eso es lo que vamos a traer también aquí en CNN Dinero.